quedé sorprendido en el Consejo, porque como bien lo dice Margarita, es la capacidad para deliberar. La Asamblea Parlamentaria le llamaba González Luna, le llamaba también la conciencia del pacto y ver aquellos debates. No voy a mencionar tampoco a todos los que yo escuché porque pudiera yo cometer errores, pero eran unos debates apasionados. Yo me sentía en libertad, me sentía yo que estaba en un ambiente y participando y estudiando. Y después de esos debates y después de escuchar varias conferencias, porque he estado participando en estos cursos, pues llega uno a la conclusión de que ya a mi edad, son ya 53 años, porque esa semblanza ya es un poco tardía, es un poco rezagada, tengo 28 años ya de panista, pues a uno le van saliendo ojos en la nuca y empieza uno a ver qué hizo uno, qué no hizo uno, y entonces viene un ejercicio de la congruencia, porque la congruencia es la virtud por antonomasia. Marilu nos ha dado una explicación espléndida de los principios y los pilares del humanismo, pero hemos sido congruentes, hemos ajustado nuestra vida a esos principios, así nos hemos comportado. Yo le escuché a Diego Fernández de Ceballos unos versos que me gustan mucho. Cuida que cuando llegues desde el final de tu vida pueda verte a la cara el niño que fuiste tú. O sea, aquel niño al que le prometiste, aquel niño al que aspiró, soñó, cómo termina sus días. Y si te ve el niño, a lo mejor te hace una grosería porque le fallaste. Entonces, la congruencia es fundamental. En esa preciosa correspondencia que les sugiero que lean, de Efraín González Luna con Manuel Gómez Morín, dos seres humanos extraordinarios, 5 tomos, más de 3,000 cartas, que se llama Una amistad sin sombras, don Manuel hace una reflexión que me parece excelente. El tránsito de la convicción íntima a la decisión política significa un salto mortal. Y eso en política es estrictamente cierto. Entonces, después de que ustedes han escuchado la doctrina, los estatutos, los ordenamientos, ¿cuál es la primera conclusión a la que deben llegar? Les doy un tip. La primera conclusión es que ser panista constituye un deber. Aquí está la cuestión. Ser panista constituye un deber. Hay una carta que la han de haber mencionado algunos de los oradores, del 3 de noviembre de 1928, en donde Vasconcelos le dice a Manuel Gómez Morín: hay que cuidar el vasconcelismo. El movimiento vasconcelista del 29 nos da muchísimas lecciones de los momentos que estamos viviendo. Y don Manuel le dice: maestro, se va a perder tu esfuerzo, tenemos que hacer una organización política con doctrina. México requiere prepararse para arribar a la democracia. La democracia requiere una serie de valores, de principios, de hábitos, de tradiciones, de costumbres. Por lo tanto, el primer reto del PAN es un reto cultural. Necesitamos en estos próximos 2 años que el pueblo de México entre en una ebullición de ideas y necesitamos estar convencidos de que la doctrina del PAN, bien lo dijo Marilu, tiene un gran sustento, tiene una gran raíz. Yo, como ya nada más leo, escribo, hablo, intento algunas otras actividades en forma infructuosa, entonces sí me gusta leer mucho poesía y me encantan unos versos que dicen: si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Ahí está la raíz, ahí está el enamoramiento que tiene que tener el panista de su doctrina, de sus principios. Tolstoy ya estaba haciendo su servicio militar y todo un sargento le pegaba a un soldado porque había faltado algún acto de disciplina, y Tolstoy le dijo: ¿pero qué no conoce usted el Evangelio? Y el soldado le contestó, el sargento le contestó: ¿y qué no conoce usted el código militar? O sea, ahí
Cada quien asumía, entendía su deber. Por lo tanto, aquí está la clave. Tenemos deberes. El ciudadano se define porque tiene deberes, más que tener derechos. Y ustedes me preguntarán, ¿cuál es el deber? Y aquí acudo a mi maestro Juan de Dios Castro, que tiene una definición muy buena, que dice, el deber es el bien que obliga. Entonces, ¿cuál es el bien? Nos explicó muy bien Marilú todos estos conceptos del humanismo, pero en política, por lo regular, y la mayoría de las veces, desafortunadamente, no opta uno entre el bien y el mal, sino entre el mal y lo peor. Por lo tanto, uno de los retos del PAN es evitar que esto se ponga peor, que esto esté, hay que corregir. Esto es fundamental de asumir y de lo que implica estar en el PAN. Yo le podría platicar muchísimos casos en donde yo veo que aquí está la verdadera política, la política vinculada a la ética, que eso es lo que decía González Luna. O sea, no podemos explicarnos la política sin una distinción entre el bien y el mal. Entonces tenemos que ponderar, tenemos que tomar decisiones sin tener toda la información. A mí me encanta un autor muy leído por los panistas, Chateaubriand, que escribió una cosa que se llama Memorias de Ultratumba, porque su último deseo era precisamente que sus memorias se conocieran después de haber fallecido. Y él tuvo el privilegio de tratar a Napoleón y tratar a Washington. Varias veces trató a Napoleón, atravesó el Atlántico y platicó con Washington. Y decía que estar frente a Napoleón era extraordinario. Uno sentía que estaba ante un genio. Uno veía aquellas reflexiones, aquella agilidad mental, aquella personalidad. Uno se sentía apantallado. Y atravesó el Atlántico y entrevistó a Washington en Filadelfia y se encontró con un hombre parco, con un hombre modesto, con una gente hasta con señales de humildad. Y entonces dice, bueno, ¿y qué hicieron cada uno de ellos? Bueno, pues resulta que Napoleón dejó 3,5 millones de europeos. Dice Chateaubriand, debajo de los cascos del caballo de Napoleón, quedaron muertos 3,5 millones de europeos. Acabó con la Revolución Francesa, reinstaló el imperio, acabó con muchísimas esperanzas. Se le atribuye, parece ser que eso sí es una buena obra, el Código de Napoleón, que fue la codificación desde el derecho romano con una serie de juristas, pero él participaba. Y dice Chateaubriand, terminó sus días en una isla custodiado por un océano, en la isla de Santa Elena. Y que dejó Washington. Washington, debajo de los cascos de su caballo, generó una nación. El último en la guerra, el primero en la paz, y logró sacar adelante y fundó las instituciones. Cuando se le pidió que se reeligiera por tercera vez, rechazó esa posibilidad. Y entonces dice Chateaubriand, aquí viene la reflexión, ¿cuál es la diferencia? Napoleón buscó realizar su ambición, Washington asumió un deber. Fíjense que ahí está. Entonces, ¿cuáles son nuestros deberes? A mí me encanta también una anécdota de Stalin en su biografía, en donde le dice a los que nos están escuchando, yo no soy yo soy ese, y señala una foto de él en su oficina. ¿Qué significa esto? Él se consideraba arriba, por encima de cualquier consideración, de cualquier reflexión. Él estaba por encima de instituciones, de leyes. Yo soy ese. O sea, la foto, el imperio. Y me gusta mucho cotejar con una reciente entrevista mejor dicho, no entrevista, el discurso de toma de posesión de Zelensky. Porque Zelensky le dice a sus funcionarios, no pongan en sus oficinas mi retrato, pongan el retrato de sus hijos. Y cada vez que tengan que tomar una decisión, volteen a ver para que recapaciten de cuál es la mejor decisión, no tan solo en el presente, sino para las futuras generaciones. Entonces, el deber del PAN, con la ideología, la doctrina que está muy clara, pero deriva fundamentalmente del pensamiento de la Ilustración. Si ustedes quieren nutrirse de la etapa más brillante en la generación de ideas fecundas, es el periodo de la Ilustración.
Podríamos hablar desde un poco antes con el ensayo de gobierno civil de John Locke, que se considera como el libro que concibe al liberalismo, escrito en 1689, después de la Revolución Gloriosa en Inglaterra de 1688, pero realmente es el libro de Montesquieu, que escribe en 1748, 1689, 1748, El espíritu de las leyes. Es un tratado extraordinario. En 1766 saca Juan Jacobo Rousseau el contrato social. En 1750, Diderot y D'Alembert convocan a hacer la enciclopedia. Era un esfuerzo enorme de la enciclopedia, donde escribe Voltaire, donde escribe una serie de gente, el mismo Juan Jacobo Rousseau. En 1776, un libro extraordinario, un libro que ha tenido una vigencia en los últimos años enorme, La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Ya había escrito Los sentimientos de la nación. Ahí está lo que es la economía de mercado, la mano oculta del mercado, y que en todas las sociedades, desde siempre, porque no es algo que haya surgido por el capitalismo ni algo que haya diseñado, el mercado existe desde que empezaron a entenderse los seres humanos, las organizaciones, a intercambiar. Ahí está el mercado, ahí surgió también, ya había la moral y estaba el derecho, porque como bien dicen los romanos, en donde hay sociedad hay derecho. Entonces, este periodo de la Ilustración viene lo que es el Acta de Independencia de 1776, 4 de julio, redactada por Thomas Jefferson. Hizo alguna observación Benjamin Franklin al principio, porque comenzaba diciendo que el creador fijó valores, y dijo Benjamin Franklin: oye, no me gusta mucho esta frase, y entonces dice: hay verdades evidentes por sí mismas. La libertad, la vida, la libertad, el respeto a la ley. Eso se va a aprobar ahora en esta democracia de más de 200 años, esta constitución que tiene más de 230 años de vigencia, pero se va a demostrar a ver cómo termina todo el asunto de Donald Trump, porque debe estar sujeto a la justicia, debe estar castigándose la impunidad. Si Richard Nixon, por intervenir un teléfono y obstruir la acción de la justicia para castigar a los que intervinieron en el teléfono, le costó la presidencia, pues en este caso debe ser castigado. Entonces, ese documento de 1776, después vinieron la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, después en 1793 un documento, un discurso que si no lo han leído, sonrían y digan que sí, porque es un documento fundamental del humanismo político, se llama La Paz Perpetua. Es un texto de Kant que dice algo que tiene plena vigencia, porque Kant concibe que debe haber un gobierno mundial y habla de organismos mundiales. Yo creo que una de las cosas que tenemos hoy, porque hay que reconocer que ya vivimos en un capitalismo, en la globalización, que además se están extendiendo, Castillo Pelaza lo decía, se están extendiendo con más prisa los males que los bienes. O sea, un virus de Wuhan en China, pues resulta que nos contagió a todo el mundo y ocasionó miles de muertes. O bien, por ejemplo, la cuestión de Ucrania y Rusia por la cuestión energética y que no salen los alimentos puede provocar una hambruna en África. O sea, y toda esta cuestión de lo que ha surgido de una enorme inflación que está sacudiendo a todo el mundo. Entonces, definitivamente la globalización es irreversible y las nuevas tecnologías. Entonces, sí, son cosas que están surgiendo, pero también se está distorsionando todos esos conceptos que ya se daban por conocidos, que ya se daban por hecho, ya lo que era el pensamiento de la Ilustración empezó a organizarse los estados, empezaron a decir esto es irreversible, o sea, derechos humanos, división de poderes, Estado de Derecho, lo que es la rendición de cuentas, la ley de la responsabilidad de los servidores públicos, era algo que históricamente estaba fuera de discusión. Hay un libro que ocasionó muchísimo ruido en su tiempo, que se llamó La tercera ola de la democracia, lo escribe Samuel Huntington. Y Samuel Huntington dice que hay olas y contraolas. Y eso lo estamos viendo. O sea, que las luchas por las democracias tienen sus arranques y tienen sus retrocesos. Entonces, él habla de que la primera ola
comenzó en 1828 con la elección de Andrew Jackson en contra de John Quincy Adams. Considera que esa es la primera elección ya con un padrón electoral, un cierto debate, inclusive se hicieron estudios, gana Andrew Jackson, y ahí ya también hay los partidos, ya está el Partido Demócrata, todavía el Partido Republicano se va a fundar después, es la elección indirecta que se toma en Estados Unidos, pero dice Samuel Huntington que de esa fecha hasta 1922, 30 naciones se incorporaron a la democracia, que son las 30 naciones que tienen hoy mayor desarrollo, que tienen hoy mayor nivel de bienestar, quiere decir que la democracia de algo funciona. Entonces, la segunda, ahí viene la contraola. Después de 1822 viene la marcha en Roma de Mussolini, y ahí cae Italia, aunque conserva una monarquía, pero una monarquía totalmente con el rey totalmente ficticia, porque el que concentra el poder es Mussolini, es el nazismo, y después va a surgir precisamente Hitler y va a suceder el Estado totalitario. Aquí vienen muchísimos pensadores, se echa por tierra una constitución extraordinaria, la constitución de Weimar, que había contribuido a hacerla nada menos que Max Weber, la constitución de Austria, hay otro enorme jurista, Hans Kelsen, ahí es la primera vez que se habla del Tribunal Constitucional, de la forma de proteger la constitución en su observancia y a la que se puede acudir. Entonces, esa tercera contraola fue muy intensa, y según Samuel Huntington termina ya por el 42, 43, y viene una ola muy, muy tenue, dice Samuel Huntington, de democracias, que vienen a terminar con la caída de Salvador Allende en 1973. Y de ahí es en donde él empieza a estudiar la tercera ola. 1974, la Revolución de los Claveles, 1975, muere Franco, viene la transición española, es ejemplar, es modélica. De ahí vienen varios eventos en donde en 1980, por ejemplo, se da un gran evento en Uruguay, un referéndum en donde se retorna la democracia, estaba bajo un régimen militar. Nosotros deberíamos de celebrar enormemente el 5 de octubre de 1988, en que mediante un referéndum toda la oposición unida, socialistas, demócratas, cristianos, todos lograron terminar con la dictadura de Pinochet. Todos votaron por el no y se suspendió. Y ahí Patricio Aylwin pronunció un discurso. A mí me parece muy bien cuando se transita de un sistema autoritario a la democracia, que nos pueda orientar, porque Patricio Aylwin dice, conozcamos toda la verdad que sea posible, toda la verdad que se conozca, mejor dicho, toda la verdad que se conozca, toda la verdad que aflore, toda la justicia que sea posible. No me obliguen a meter a los militares o a meter a Pinochet a la cárcel porque le vamos para atrás de nuevo. Esto de ajuste de cuentas en las transiciones es uno de los temas más delicados. Eso fue lo que hundió a Raúl Alfonsín en 1983 y a lo que se contuvo Adolfo Suárez cuando le pedían que inclusive se exhumaran cadáveres desde la guerra civil. Entonces Patricio Aylwin dice una tercera reflexión: hagamos un ejercicio de reconciliación. Entonces ya estamos precisando algunos deberes, algunos retos que son de la democracia cristiana. Patricio Aylwin es de la democracia cristiana, es uno de los grandes líderes y el periodo más brillante, que por cierto hoy está prácticamente borrado, lo cual también nos habla de la crisis de los partidos. O sea, la democracia cristiana de Patricio Aylwin fue un gran líder con estos tres principios. Principio número 1, toda la verdad que aflore. Principio número 2, toda la justicia que sea posible. Tercero, hagamos un ejercicio de reconciliación. Los partidos se reúnen y logran 4 principios que deben orientar su transición. Principio número 1, enfrente no tienes a un adversario que tengas que exterminar ni anular. Es algo con que tienes que entender. Principio número 2, que no hemos logrado superar en México, no todo está partidizado. O sea, eso es izquierda, eso es de derecha, eso lo tenemos que superar. No encajonar. Por ejemplo, la reforma energética, que lo hemos venido discutiendo durante 30 años este tema, ¿verdad? Y esta cosa eso atenta al concepto de soberanía que ya es totalmente obsoleto.
Entonces, esto de no partidizar, no etiquetar, porque eso impide que haya el acuerdo, que haya el consenso, que haya la discusión madura, que es lo que caracteriza una democracia. Ustedes pueden ver todos los países que tienen una deliberación madura. Yo soy un enamorado de los regímenes parlamentarios. Yo sí siento, Juan Lins escribió un libro, ¿cuál es mejor, si el régimen parlamentario o el régimen presidencial? Yo estoy convencido que con todo y sus fallas, pero lo mejor es el régimen parlamentario. Ahí tienen ustedes ahorita, por ejemplo, una crisis en Israel con una sola cámara, desde que habían logrado un acuerdo toda la oposición para terminar con el cacicazo de Netanyahu. Ahora ya se rompió esa relación y pueden convocar a una quinta elección en los últimos 2 años, pero ahí van superando. Pero, en fin, me interrumpí, regreso a los 4 principios de los partidos políticos. Primero, no tienes un adversario que haya que exterminar. Segundo, no tienes que etiquetar cada propuesta, cada iniciativa debe estudiarse en sus méritos. Si ustedes ven en nuestro proceso legislativo, cuando alguien propone, sí, te apruebo eso, pero me das esto, te apruebo esto, pero me das esto otro. Por eso el tercer principio es deslindar lo político y lo económico, cosa que tampoco hemos logrado. Y cuarto principio, que es también muy importante, tal vez el más importante de todos, que es uno de los principios del PAN, la preeminencia del interés nacional. O sea, ¿dónde está México? ¿Esto beneficia o esto perjudica a México? Esto es sumamente importante y es lo que permitió en Chile retornar a la democracia. Entonces, el mundo hoy está, yo tengo el horario medio invertido, me duermo a las 7, 8 de la noche, me levanto a las 2, 3 de la mañana y empiezo a leer la prensa y en verdad es terrible las noticias que uno está viendo. Vean ustedes en los últimos tiempos, esto que sucedió con los jesuitas en Chihuahua, en Rusia amenaza a Letonia, Lituania y Estonia, Boris Johnson tiene una serie de problemas que para mí es un líder que es súper inteligente, pero no cabe duda que la política requiere de varias virtudes, más virtudes humanas, más virtudes del alma, que talento o inteligencia, que muchas veces desemboca en arrogancia y soberbia, que yo creo que le pasó a este hombre, que hizo fiestas y en Inglaterra sí se aplica la ley y está perdiendo la confianza hasta de los conservadores. Entonces, está ajustándose. Por ejemplo, ¿quién iba a decir que Putin, que ya ni siquiera se refiere para nada al marxismo? Porque para mí la izquierda ha dejado ya atrás lo que fueron ideas que en su momento sacudieron al mundo, porque hay que reconocerle que en Carlos Marx, por ejemplo, encontramos varias ideas que sacudieron proletarios del mundo unidos ahí en el manifiesto comunista, o la dictadura del proletariado, el imperialismo histórico, la lucha de clases, lo que es la plusvalía, que es una forma de explotar al lumpen, en donde el burgués explota al lumpen. Entonces, todas estas ideas, la izquierda ha carecido de ideólogos recientes que le puedan dar actualidad. Si ven ustedes, de Desart para acá, no ha habido un ideólogo así que logre permear todo, Michel Foucault, Habermas, Deleuze, Lacan, muchísimos filósofos que han querido tener algo de la izquierda, pero en realidad la izquierda tiene un problema de ya plantear, y eso lo pueden ustedes confirmar, por ejemplo, la 4T, que es la 4T, es un vacío total. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Empaparnos de esos valores, de esos principios y observar lo que ha sucedido. La Comunidad Económica Europea, sin duda, o la Comunidad Europea, sin duda, es un gran ejemplo de avance. O sea, esas naciones que se han destruido, esas naciones que han peleado, lograron acuerdos gracias a demócratas cristianos. 3 demócratas cristianos son los autores prácticamente de haber logrado este acuerdo en 1950, que es el acuerdo del acero y el carbón. Es Gaspieri, que era el primer ministro de Italia. Robert Schuman es un personaje extraordinario. Yo les invito a que lean mucho sobre este pensador. No hay una biografía así, pero sí hay varios textos que hablan de las figuras. Y Konrad Adenauer. Konrad Adenauer, sin duda, es uno de los grandes líderes del siglo XX. ¿Cuáles fueron sus virtudes, sus cualidades? Sencillez. Porque eso de entender y eso de salir y decir, conmigo va a cambiar el mundo y yo soy la solución. Cuidado,
cuidado. Un norteamericano decía, yo siempre voto por el que menos promete porque es el que menos me va a defraudar. Margarita, estaba yo viendo que puso un principio, es un principio que escribió en un libro que se hizo su biógrafo del Papa Francisco, habla de 4 principios. Principio número 1, la unidad es superior a las partes. El todo es superior a las partes. El todo es superior a las partes. O sea, ahí tenemos que ver la preeminencia del interés nacional. Segundo, la unidad es superior al conflicto. Tercero, que fue el principio que citó Margarita, la realidad es superior al ideal. Esto es muy importante. O sea, ¿cuál es nuestra realidad? Si no tenemos un buen diagnóstico de nuestra realidad, vamos a equivocarnos, vamos al fracaso. ¿Cuál es nuestra realidad? Es difícil ver la realidad y sobre todo cuando uno está en el poder. Pocos conservamos la humildad con poder. Por lo regular uno se desborda y empieza uno a tomar decisiones y si alguien llega a decirnos la verdad, pues este idiota, ¿qué le pasa? Este que se ha creído de que me venga a mí a decir cómo debo hacer y cómo debo gobernar. Desafortunadamente, la política nos mide, nos prueba. Michelle Obama decía, el hombre no cambia con la presidencia, demuestra quién es. Y es cierto, la política nos encuera, vicios y virtudes afloran, lo importante es el saldo final. Pero entonces, retornando a lo que fue la Comunidad Europea que caminó, ahí hubo ya un gran tropiezo. Por eso, de la tercera ola de la democracia, de este libro que yo hablo de Samuel Huntington, para mí esa tercera ola termina en el 99, cuando Hugo Chávez llega al poder en Venezuela. O sea, para mí ahí viene la tercera contraola, porque empieza a haber una serie de cosas. Ahora te dice que es una amenaza nueva. Para mí, y lo dice Moisés Naim en un libro, la maldad siempre ha habido en política, la demagogia siempre ha existido. Sin embargo, hay una biografía ya muy amplia, muy amplia del populismo. Hay una serie de libros, posiblemente el libro original, que para mí sigue siendo muy vigente, es el que escribió en 1951 la filósofa política más brillante del siglo XX, Hannah Arendt, que se llama Los orígenes del totalitarismo, en donde habla de las ideas, en donde habla de cómo van atrapando, porque ella fue judía, estuvo en un campo de concentración, se escapa, termina en Estados Unidos. Ella tuvo una relación muy cercana, muy próxima con Heidegger, después interviene porque a Heidegger lo quieren procesar después de la Segunda Guerra Mundial, porque de alguna forma él justificaba la concentración del poder en el caso de Hitler. Pero Hannah Arendt empieza a escribe un libro que también es extraordinario, que nos habla mucho de cómo el hombre se somete, cómo son sonámbulos cuando obedecen órdenes, que es el caso de Eichmann, y le llama la banalidad del mal. O sea, que la gente cuando se involucra en un gobierno y recibe órdenes, como que percibe que ellos no hacen daño. ¿Por qué? Porque pues ellos obedecen órdenes. Este fue el argumento con el que se defendió a Eichmann. No, yo subí a los judíos en las aulas del tren, pero ellos se iban, yo no sé qué sucedía. Cuando ella vio aquello y escribió este libro, le creó un problema terrible con los mismos judíos. Bueno, recientemente ha empezado a surgir qué es el populismo, las características del populismo, los ejemplos, hay hasta el amado líder, y comienza... por ejemplo, un libro de Moisés Naim habla de que hay 3 características. La posverdad, que resulta que es un término que a mí me intriga mucho porque termina siendo una mentira. Una de las cosas que la capacidad de deliberación debe buscar es que aflore el bien y la verdad. La verdad tiene una fuerza, emana una fuerza. No hay ninguna cultura que permita la mentira, que justifique la mentira. Entonces, dice Moisés Naim, la posverdad es algo que nos está envenenando. ¿Por qué? Porque estamos manipulando, porque estamos con emoción. Hoy veía yo como este hombre, Elon Musk, va a comprar el Twitter y viene lo de la libertad de expresión. Debe ser un principio absoluto. No tenemos que meter algunos controles para evitar el discurso que invita a la violencia o al odio. Ahí está otro gran reto y otro gran desafío. Y, por ejemplo, vean lo que está sucediendo en Estados Unidos, que surge el tema del aborto. Esos temas, ya la agenda del siglo XXI ya no es la vieja agenda de la izquierda y derecha. Ahorita es cambio climático, es el crimen organizado,
cómo combatir enfermedades, la globalización, las guerras híbridas, así le llaman ahora, porque ya no son guerras. Por ejemplo, la guerra de Rusia y Ucrania no es una guerra tan solo de enfrentamiento de ejércitos, es una guerra que se está dando en los medios, en las redes, pero es una guerra que también se está dando comercial. ¿Por qué? Porque el capitalismo es mundial, por eso les decía yo globalización, capitalismo y tecnología. Pero Moisés Naim, un venezolano que le recomiendo mucho sus libros, hay un libro que se llama El fin del poder, porque dice que el poder hoy es más fácil de obtener, más difícil de ejercer y más fácil de perder. Pero Moisés Naim escribe un libro que se llama La revancha de los poderosos y habla de esos tres problemas graves, la posverdad, el populismo, algo terrible, la polarización. Y aquí está otro reto del PAN. El PAN, desde que se nació, y esto lo insistía mucho Alonso Lucambio, que para mí fue un gran mexicano y un gran estudioso, una gente muy valiosa, que al PAN se le podría definir como una fuerza civilitorio. O sea, para civilizar, para darle civilidad a la política. Y hoy tenemos un grave problema de degradación de la política. Tenemos que darle civilidad, tenemos que hacer un ejercicio. Por eso me gustó mucho que Marilú insistiera en el discurso. ¿Cómo debe ser el discurso panista? ¿Qué le debemos decir hoy a la gente? ¿Cómo debemos llegar y tratar de recuperar la credibilidad y decir, este es un hombre de confianza? Porque la política tiene un terrible deterioro, los partidos también y el poder legislativo también. O sea, tenemos un deterioro, ahí está un gran reto del PAN. ¿Cómo recuperar la imagen, inclusive la imagen del mismo panista, la imagen del político? Si ustedes analizan la historia de la humanidad, casi siempre, no casi siempre, siempre se da antes de una grave crisis el deterioro de la política. La política es sucia, no te metas a la política es el arte de engañar. Fíjense ustedes, esto lo decía Cristi Vivarrola, como dos términos caminaron con suerte diferente, lo civil y lo político. Los dos tienen un origen etimológico similar. Político viene de polis, Grecia, y civil viene de civita romana. Entonces, lo político y lo cívico. Cuando uno dice esa persona es civilizada, lo cívico nos implica deberes, nos involucra en una tarea. Pero cuando dices político, caray, inclusive yo he tenido discusiones muy fuertes cuando hablan, requerimos de un candidato ciudadano, caray, yo como panista no soy ciudadano. Entonces, fíjense ustedes de qué forma hemos distorsionado. Entonces, otro reto del PAN es la recuperación del lenguaje. Esto es muy importante. O sea, sin duda el populismo tiene un neolenguaje, es una neolengua. Y es esta polarización terrible en la que estamos viviendo. La polarización es tremendamente grave. Y este es uno de los signos del populismo. Y por eso, cuando viene el desprestigio de partido, de poder legislativo, pues entonces surgen los líderes naturales. Esa crisis la tenemos hoy en Latinoamérica. Entonces, no tan solo, ahorita están clasificando mucho, sale en el mapa de Latinoamérica o de toda América, de cómo va ganando la izquierda y cómo va ganando la derecha. No me asusta tanto, por ejemplo, el caso de Chile o de Colombia. Gabriel Boric hace unos 10 años era líder juvenil, junto contra Camila Vallejo, salieron a protestar. Sebastián Piñera, que era una neoliberal, se podría decir, pero maniobró, puso a referéndum, ahí va una nueva constitución de 499 artículos, que creo que va a ser un mal texto jurídico, y vinieron una serie de conflictos en donde la gente dice, pues vamos a aferrarnos a otra cosa, y Democracia Cristiana y socialistas, que eran los partidos tradicionales, se vieron rebasados, y llega Gabriel Boric al poder. Y mucha gente, pues, ve enorme temor en Gabriel Boric, como Pedro Castillo, por ejemplo, en Perú. Perú ha tenido, en los 5 últimos presidentes, han terminado en la cárcel. Alan García terminó suicidándose. Todo el mundo habla de que lo más probable es que gane Lula da Silva, y el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, que también nos está hablando de que viene una corriente. Entonces clasifican en 2 grupos. Yo no creo que sean 2 grupos. O sea, el grupo de la izquierda, en donde está Nicaragua, Cuba, Venezuela, y ahí suman a todos los demás. Yo diría que hay un segundo grupo que no nos debe asustar la alternancia. La alternancia es parte de la democracia y por lo regular se da en forma natural porque la gente castiga al gobierno que está saliendo. Entonces viene el cambio,
que fue lo que ha sucedido en estos países. Y esto nos lleva a que yo sí creo, por ejemplo, Gabriel Boric tiene en Hacienda a una gente de corte tradicional, ortodoxo, para cuidar la macroeconomía. En el caso de Colombia, por ejemplo, Gustavo Petro está acercándose. Hoy hablaban de que está en pláticas ya con Álvaro Uribe, que está reconociendo una fuerza política, con Juan Manuel Santos, con otra serie de líderes que van a dar un factor de equilibrio. En el caso de Brasil, por ejemplo, Lula da Silva se une también con una gente que matiza un poco lo que fue su primer gobierno. Y en el caso nuestro, en el caso que ya quisiera yo ir aterrizando, porque dividí mi conferencia en primero los deberes, segundo el mundo, tercero un poco los principios del PAN, cuarto Latinoamérica, y quisiera yo aterrizar ahora en el caso de México para después terminar con los retos del PAN. El caso de México, en primer lugar, miren, yo fui 24 años priista, milité en aquel partido y no tengo nada de que avergonzarme. El PRI, en primer lugar, está una diferencia con Morena, porque están hablando del retorno del viejo PRI. El PRI se creó en tiempos de Plutarco Elías Calles. El discurso que pronuncia Plutarco Elías Calles lo hace Puig Casaurán, que era su asesor, era una de las gentes más cercanas. Y Puig Casaurán puso una frase: pasemos del país de hombres indispensables, de caudillos, al país de leyes e instituciones. En realidad, Calles pronunció esa frase, pero no creía en esa frase. Calles concibió un maximato. Calles dijo: aquí el que va a mandar soy yo, vamos a crear este partido, pero yo soy el que hace las designaciones. Él designa a Pascual Ortiz Rubio, primero a Portes Gil, después a Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio siente que no puede gobernar porque se está intrometiendo Calles y renuncia con mucha dignidad. Pascual Ortiz Rubio dice: no puedo gobernar teniendo al ejército reprimiendo. Entonces, cuando no tengo funciones y atribuciones, renuncia Pascual Ortiz Rubio, entra Abelardo Rodríguez, que era paisano de Guaymas, inclusive del mismo municipio de allá de Sonora, de Plutarco Elías Calles, y él entrega el poder a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue un hombre tremendamente inteligente. Narciso Basol decía que tenía la inteligencia en la yema de los dedos. Y realmente engaña a Plutarco Elías Calles y le hace sentir que es un hombre que puede ser manipulable, que puede ser influenciable. Llega a la presidencia y le tiende toda una estructura a través de jefes militares. Ahí lo apoya Vila Camacho, lo apoya otro general muy famoso, Andrés Figueroa, y cuando Calles quiere intervenir y quiere, inclusive, da declaraciones, ataca a Cárdenas, llega hasta entrar en comunicación unos años después con Franco para crear, imagínense, con Franco para crear una fuerza para tratar de perjudicar a Lázaro Cárdenas, tratar de impedir su gobierno. Y entonces Cárdenas lo expulsa y realmente le da los dos elementos que caracterizan al viejo priismo, que es cuando él convierte con la influencia de Lombardo Toledano y ya con el modelo soviético el Partido de la Revolución Mexicana. Ya no es un partido más, no, es el Partido de la Revolución. El que no está en sus filas es un reaccionario. El que no está en sus filas es una gente que no debe ser considerado. Entonces, ya es el partido único con sus sectores, y los sectores inclusive lo crean por decreto. Hay un decreto que crea la CNC de la Presidencia de la República. Entonces, sin duda, hay una implicación de gobierno del partido. Pero se crea el PRI, se crea el PNR, PRM, PRI, como una institución de transición. Esto es muy importante. Puig Casaurán dice: fue una medida perentoria que se prolongó por culpa de todos. Fíjense nada más, por culpa de todos. O sea, el PRI estaba llamado a hacer el tránsito. Había conciencia en los presidentes de que ellos no tenían suficiente legitimidad. Por eso cada sexenio se hicieron reformas y iban avanzando. Y eso lo aprovechó el PAN. Ahí don Manuel apostó por lo que se llama el mejorismo, el cambio gradual. Cuando llegaron los primeros diputados, la izquierda se reía, los partidos comunistas se reían. Esa es una farsa, la vida parlamentaria en México no existe, lo electoral es una comparsa.
Sin embargo, Manuel Gómez Morín ahí fue y empezaron a postularse. Él se postula en 1946 allá en su municipio, en Parral, pero donde estaba Topilas, que yo fui a Batopilas, es un pueblito en el fondo. Ahí tiene uno que me fui en avioneta, ¿verdad? Y fui a visitar inclusive la tumba de su padre, de Manuel Gómez Castillo. Su madre nunca se volvió a casar, ella vivió para su hijo. Hay una relación extraordinaria de madre e hijo. Cuando el hijo le dice, cuando don Manuel le dice, mamá, quiero formar un partido político, la señora le dice, vaya Manuel, qué bueno que todavía hay hombres en México. Esa fue la respuesta de la señora. Y crea el partido en el 39, que fue una hazaña. Entonces, Manuel Gómez Morín crea este partido en el 39. Aquí yo tuve inclusive una discusión, porque Andrés Manuel y yo somos paisanos, nos conocemos hace 40 años, fuimos candidatos a la gobernatura en el estado de Tabasco en el 94 en contra de Roberto Madrazo. Por 6 años fuimos más o menos amigos, después vino una confrontación, pero bueno, no estoy para esa pequeño, ustedes pueden leer en su libro como inclusive me menciona en esa lucha política que dimos. Pero ahí yo discutí una vez con Andrés Manuel, porque Andrés Manuel decía, yo soy cardenista y juarista. Yo le dije, no puede ser cardenista y juarista, y te voy a decir una herejía, le dije, hay mayor afinidad, fíjense bien, hay mayor afinidad entre el pensamiento de Benito Juárez y Manuel Gómez Morín que entre el pensamiento de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque Benito Juárez y Gómez Morín son de pensamiento liberal, están pensando en proteger al ciudadano frente al Estado. Son partidarios de la propiedad, son contrarios a la propiedad comunal, que se abra la inversión al extranjero. Si ustedes ven el tratado Mon-Almonte, que fue lo que firmaron Ocampo con Mon-Almonte, hay capítulos que casi se repiten en el Tratado de Libre Comercio, o sea, que circulen las mercancías. Benito Juárez se apoya en Estados Unidos para terminar con la invasión francesa. Entonces, eso está plenamente probado. Entonces son liberales. Cárdenas no, Cárdenas es estatista. Cárdenas pronuncia una frase que lo define en todo su sexenio al tomar posesión, cuando él dice, el único abocado para cuidar el interés general es el Estado. O sea, no son los particulares. Vino el reparto de la tierra. Precisamente estaba escuchando a Terry Ortuño, cuando lee los principios de doctrina del 39, ahí el PAN sostiene que el ejido debe ser escriturado, debe darse en propiedad. Esto es lo que dijo Castillo Peraza, la victoria cultural del PAN. ¿Por qué? Porque al paso de los años se vinieron realizando las cosas que propuso Gómez Morín en su tiempo, los órganos electorales, el fortalecimiento de la autonomía del Banco de México, la lucha política, el municipio libre. Todas estas ideas fueron pioneras que después fueron estructurándose. Claro, el PRI no iba a dar crédito. Entonces, esto del retorno del viejo PRI definitivamente, desde mi punto de vista, no es tal. El PRI se concibió como algo transitorio, pero hay algo también muy importante, y esto cuidado, porque este es el gran desafío hasta el 24. Los presidentes de la República, si ustedes analizan, no decidieron su sucesor con la mira de un plan trascendental. Lázaro Cárdenas pone a Ávila Camacho y no a Francisco Mújica. Es como Mújica era el que podía continuar una política de izquierda, una política de seguir fortaleciendo la soberanía, lo cual hubiera llevado a México a una confrontación, lo hubiera llevado a México a un conflicto en la Segunda Guerra Mundial. Ahí intervino también un embajador, Joseph Áñez, y un embajador de México en Estados Unidos, Francisco, ay caray, se me fue ahorita el nombre, Francisco Cárdenas Nájera, no me acuerdo, creo que sí, ahí me voy a acordar en el camino. Y logran que Roosevelt, en la plena Segunda Guerra Mundial, Castillo Nájera, y en la plena Guerra Mundial, no agreda a México, sino apoya. Entonces, pone a Ávila Camacho, que era su gran amigo, y que Ávila Camacho, con toda suavidad, sin estridencias, sin escándalos, corrige la política de Cárdenas. Prácticamente termina el reparto de la tierra, establece la relación iglesia-estado, porque el movimiento cristero, que para mí es el movimiento más auténtico en la historia de México, son los hombres más humildes que luchan por sus creencias. Ahí no podemos hablar de manipulación ni nada por el estilo, luchan por sus creencias. Hay que leer la historia de Jan Meyer,
porque mucho del movimiento cristero, del movimiento sinarquista, después va a desembocar en la creación del Partido Acción Nacional. Entonces, Ávila Camacho designa a Miguel Alemán porque es el primer presidente civil, era un líder, era un joven prometedor, un joven universitario con una generación. Alemán entiende que están criticando a su gobierno porque es un gobierno deshonesto con corrupción, entonces pone a un hombre que endereza y imprime y le da calidad moral a la presidenta, que es Ruiz Cortines. Ruiz Cortines pone a López Mateos como un líder. ¿Ustedes creen que López Mateos puso a Díaz Ordaz para manejarlo? Díaz Ordaz, evidentemente, lo que menos tenía era que pudiera ser manejable. Inclusive se habla de que en el gobierno de López Mateos el que gobernó también fue Díaz Ordaz. Díaz Ordaz posiblemente sí pensó en prolongar su poder un poco con Echeverría, pero si también vemos Echeverría, López Portillo falló después, pero fue un gran candidato. O sea, ustedes veían un señorón magnífico orador, con buena presencia, carismático, y puso a Miguel de la Madrid porque había que el discurso de Miguel de la Madrid dice: no permitiré que México se me deshaga entre las manos, porque entiende la crisis que está. ¿Ustedes creen que Miguel de la Madrid puso a Salinas de Gortari para manejarlo? Salinas de Gortari, sin lugar a dudas, se le veía atributos, grandes capacidades, eso no se lo podemos negar. Habrá que juzgar su gobierno desde cómo ganó la elección y todo lo que sucedió, pero no lo puso para manejarlo. Y lo mismo es el caso de Salinas concibió a Zedillo, vino lo del homicidio y le cae la presidencia a Zedillo. Pero ahora sí puede y sí va a haber, ahí está el gran reto del PAN hacia el 24. Entonces, este último trayecto, ahora, ¿qué hacemos en el PAN? Bueno, lo primero que debemos hacer es un trabajo interno. Yo, por mi experiencia, ya les dije, mis 53 años de vida política, ya 28 de panista, tenemos que poner algo que nos una. Un partido sin sustento, sin principios, sin doctrina, es un partido que se divide, es un partido que termina enfrentándose. Eso va a pasar con Morena. Morena es un partido que termina en este sexenio. Yo les garantizo a ustedes que después de que Andrés Manuel salga del poder, definitivamente no habrá Morena. Se van a pelear entre ellos, va a ser un pleito brutal. ¿Y en torno a qué se van a sustentar? ¿En torno a qué les va a dar vida? El partido que tiene más identidad. El partido al que ustedes pueden ver su doctrina, como bien lo dijo Marilu, y estudiar sus documentos, como lo dijo Alejandro Díaz Pérez Duarte o lo dijo Juan Antonio García Villa. Hay una continuidad y principios que tienen vigencia. Los principios están al inicio. No se desgastan. Los principios no son como las reglas que se aplican, no, los principios también están al final. Esto Castillo Peraza lo dice muy bien, están al principio, están al final. Entonces nos orientan el principio de la honestidad, el principio del bien común, el principio de la solidaridad. Son principios que siguen y son vigentes, porque son los principios que vienen de la Ilustración, que vienen del humanismo, que vienen desde la filosofía griega. Manuel Gómez Morín era un estudioso del pensamiento griego. Él estudió lo del juicio, él dio la clase. Afortunadamente alguien tomó nota y se dictó por la Suprema Corte de Justicia. De esto lo hizo muy bien Rafael Estrada, que es un jurista, logró que se publicara las cátedras de Manuel Gómez Morín, en donde habla del parlamento, del fortalecimiento, porque no tan solo debemos pensar en el reto hacia el 24 a la presidencia de la República, tenemos que pensar en el poder legislativo. Si ustedes ven por cómo puede evitarse que Colombia se hunda en una política populista, o Chile se hunda en una política populista, o Perú inclusive se hunda, es porque hay una cámara que detiene, que frena. Y aquí tenemos que ver, esta es una de las mejores tradiciones que el PAN tiene, su desempeño en el poder legislativo. Hay un libro que les recomiendo su lectura, que se llama Corregir Testigos, perdón, me adorne, es un muy buen libro, lo hice yo. Bueno, lo hizo Rosa María Giordana, que es una
viene trabajando conmigo hace 30 años, entrevistamos a los mejores legisladores que el PAN ha tenido y que todavía estaban vivos. Yo entrevisté a Efraín González Morfín, a Carlos Castillo Peraza, a Juan José Hinojosa, a Héctor Terán. Entrevistamos la primera mujer que se me va ahorita, ya el alemán me está tocando la puerta, Florentina Villalobos. Todos ellos nos transmiten su experiencia y las tesis, las formas, los desempeños, los grandes debates, los grandes parlamentarios que tuvo el PAN. Ahí hay una tradición riquísima. O sea, José Ángel Conchello decía, perdíamos la votación, ganábamos el debate. Hay intervenciones, hay discursos, inclusive en el colegio electoral, defendiendo sus casos. Por ejemplo, ahí está un discurso de Hugo Gutiérrez Vega, que está en un libro también que elaboramos, porque son 3 libros, el PAN en el Poder Legislativo. El segundo se llama Colegio Electoral. Hay un discurso en donde Hugo Gutiérrez Vega defiende su caso en el Colegio Electoral. Manuel Gómez Morín pronuncia un discurso defendiendo su caso en agosto del 46. Ese es un discurso extraordinario. Yo no creo que se haya pronunciado un discurso mejor que ese que pronunció el fundador en 1946. Ahí es en donde le dicen, reaccionario, no hay nada de malo en ser conservador si lo que se quiere conservar es bueno para México. Y yo no quiero conservar nada que dañe a México, ni la mentira, ni la corrupción, ni la demagogia, ni la falsedad. Yo quiero y soy revolucionario porque hice el impuesto sobre la renta, por el crédito fiscal, por el Banco de México, por mi rectoría en la universidad. Algo Gómez Morín fue un pensador de vanguardia. Y después dice cuántos revolucionarios hay que llegan al cargo y se transforman. Y yo no soy, dice yo, como una hojita que se desprende de un árbol y va a caer quién sabe dónde. O sea, ahí están las tesis del PAN. O sea, por eso ese debate tenemos que recuperarlo, desencajonar el discurso. Miren ustedes, hay un libro que se llama De la forma de acercar a los pueblos a la religión verdadera. Lo escribe Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas se dedicó a evangelizar, y allí en Guatemala había una comunidad que no le hacía mucho honor a su nombre, porque se llamaba Vera Paz, pero era muy, muy violenta. Y entonces Bartolomé mandaba a sus comerciantes, mandaba para el intercambio, y posteriormente él recomendaba a sus sacerdotes que fueran a evangelizar. Y les da 5 consejos. Primero, autenticidad. O sea, ustedes tienen que ir a predicar con ideas auténticas, no de que van a lavar el cerebro, no de que van... A mí me encanta, Waldo Emerson dio 1500 conferencias en todo Estados Unidos y siempre iba una viejita a escucharlo, y entonces ella fue y le dijo, ¿por qué vino usted a escucharme? Porque usted me habla como adulto, porque usted me habla como ser pensante. Entonces, elaboremos un discurso para pensantes, no para niños, no para discapacitados. No quisiera yo utilizar este término, pero para gente que quiero manejar. Segundo, dice Fray Bartolomé de las Casas, que no los van a despojar de sus riquezas, o sea, que no van con un interés. Tercero, todo discurso tiene que tener una dosis de generosidad. Cuarto, dice, tiene que ser accesible, tiene que ser sencillo, tiene que hacer reflexiones históricas, tiene que incurrir en la anécdota, en la reflexión del pasado, en aterrizar, en ser accesible. Y quinto, la congruencia, o sea, que el discurso corresponda a cómo vives y haces. Entonces, ahí están esas recomendaciones que son muy válidas de Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, el PAN, su reto es el reto de siempre. Estamos enfrentando los mismos adversarios, estamos enfrentando a los adversarios del Estado que en el 39. Hay 2 discursos que les recomiendo también mucho su lectura. Estos están en un libro, dicho sea de paso, con toda vanidad, que también yo escribí, que se llama Documentos y Decisiones Cruciales en la Historia del PAN. Hay un discurso que pronuncia Cárdenas el 20 de febrero de 1940, en donde él percibe que tiene que defender a su gobierno. Y habla del partido de Estado organizado a las masas, habla de la economía colectivizada, habla de la empresa creada por la expropiación Pemex, habla de la cláusula de exclusión, habla de la educación socialista, y le contesta Manuel Gómez Morín, habla del reparto de la tierra y le dice Gómez Morín, señor presidente, no conoce usted a México. Ese partido del que usted habla, si le cierra usted las arcas del gobierno, desaparece el día siguiente. Sus mítines los hace, sus reuniones los hace con los burócratas que obligan a asistir.
Ese reparto de la tierra acabó con la riqueza. Efectivamente, dice usted que se duplicó la producción, pero compárenlo con los habitantes. Ahorita tenemos que importar alimentos. La cláusula de exclusión ha servido para que el líder obrero discipline al trabajador a un compromiso electoral. La educación socialista que dice usted que se imparte con gran gusto, los maestros ni saben qué es eso, ni los padres de familia llevan a los niños a que aprendan con toda entusiasmo. Esta economía corporativizada es buena si sale de los mismos corporativizados, pero no impuesta por el Estado. Y por último dice, esa empresa de la que usted habla, ya hay corrupción, 1904. Entonces, ahí están las ideas. Por eso a mí me gusta, es algo que todo el mundo repetimos, la frase de Manuel Gómez Morín, ni necesitaremos ideas, ni seamos otras, ni seamos mejores. Pues sí, pero las ideas ahí están y no las aterrizamos, y por eso yo ya insisto, por ejemplo, cuando hablo con jóvenes, cuando vamos a una campaña para tratar de fortalecer al partido, que repito, el primer reto es interno. Yo sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo, porque el panista tiene una diferencia con el priista. Yo traté 24 años a priistas y llevo 28 años con los panistas. El priista vive para y de la política. El priista se entrega con pasión a hacer política. El priista no sabe vivir fuera del presupuesto. Yo no conozco a un político que se haya retirado, un político priista que se haya retirado de la política. A mí un día me dijo, Diego, tú vives de la política y tú vives del litigio. Si lo haces honestamente, ¿cuál es el problema? Entonces, el rescate de la política, la reconciliación de la ciudadanía con la política. Eso tenemos que refutar cuando alguien dice, oye, en la política no. La política, hay una política que tenemos que rescatar, no la politiquería, lo dice Pío IX, lo dice, la política es el más amplio ejercicio de caridad. Y hay un discurso también hermosísimo cuando habla de las ideologías, el Papa Francisco, me faltó el cuarto principio de Francisco, porque era ¿cómo está? La unidad es superior a la división, la unidad es superior al conflicto, el todo es superior a las partes, la realidad es superior a los principios y el tiempo es superior al espacio. ¿Qué quiere decir esto? Actuar con sentido de trascendencia. Eso es muy importante, que no nos atrape lo inmediato. Entonces, esa reconciliación, ese rescate de la política como una profesión que enaltece, porque, repito, esa es una de las tareas que tenemos que hacer y de discutir y de capacitar. Esto era una de las primeras cosas. Uno de los principios de la Ilustración es el principio kantiano. Sapere aude, atrévete a saber. Entonces, primer reto, si ustedes van al consejo, si ustedes van a defender la tesis del PAN, si ustedes van a conocer las ideas y saber transmitirlas y saber participar. Y la única forma de aprender a hablar es hablando. A mí cuando me dicen, tenemos una receta, practica, súbete a la tribuna, habla. Y cuando te digan qué buen discurso pronunciaste, hazles una pregunta, así que dije, si no recuerdan lo que dijiste, quiere decir que tu discurso no sirvió para nada, porque ese es un elogio fortuito. O sea, el discurso que conviene es el discurso que se recuerda. A mí si algo me halaga es que usted habló, vino de una conferencia y dijo, caray, me siento que ya ese día me mataron mis ejercicios de humildad, caigo todos los días temprano. Entonces, eso es lo importante de rescatar de que estamos en un partido que tiene doctrina, que tenemos que ejercer de nuevo la crítica, que debe haber una camaradería. Yo no sé, yo me inclino ahorita porque tengamos un candidato, una carta, porque tampoco creo en eso del candidato externo. Ahora va a resultar que un candidato externo tiene más calidad y más mérito. El candidato externo casi diría yo que es una mezquindad de los partidos, o sea que ningún partido postule candidato, que no tenga el sello de ningún partido y que venga un externo, un Salvador acá, un Mesías que venga y nos toque la puerta. El PAN debe tener un proceso interno, debe elegir un candidato y yo no sé ya si al final pudiera haber una alianza y tiene que haber un trabajo político de operación, porque les digo eso, el panista
Si a un panista ustedes le dicen, oye, ¿quieres trabajar conmigo? Y todo, sí, sí le entro, oye, pero no te he dicho de qué cargo se trata, yo le entro. El panista lo voy a pensar, déjame ver, voy a echar una rezadita, a ver si veo alguna señal, y como tiene otros medios de vida, porque el panista se hizo una oposición, te retira. Yo les diría ahorita que los panistas más valiosos en mucho están fuera del partido, están en sus casas, están marginados. Entonces, yo por eso sí insisto en que hagamos un esfuerzo interno, hagamos un esfuerzo. Yo estoy haciendo aquí política en Tabasco, imagínate Tabasco, Chiapas, que es tan duro, y en eso tenemos que, en esto Marilu tiene toda la razón, el discurso político. Y no existe la improvisación. Nunca agarren un micrófono para ver qué se les ocurre decir. Tienen que salir con un plan de vuelo, tienen que salir a dónde quiero llegar y de dónde parto. Todo el show que me estoy echando, no crean ustedes, estoy improvisando. Desde que Margarita me dijo, se vas a encargarte de ese tema, yo empiezo a estudiar y empiezo a ver qué voy a decir, y empiezo a repetirme, y empiezo a buscar ideas, y empiezo a leer. No existe la improvisación, porque va uno a regar. Existe el discurso preparado. Y por eso, inclusive, lean poesía. Para mí es uno de los consejos que doy con mayor frecuencia. La poesía despierta sensibilidad, la poesía es mística, la poesía es excelsa, las poesías bellas, las poesías en donde, por ejemplo, mi paisano Carlos Pellicer hizo un verso. Fíjense nada más este verso: es difícil ser bueno, hay que ser héroe de nosotros mismos. Fíjense qué belleza. Hay que ser héroe de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que vencer nuestras tentaciones, tenemos que vencer nuestras ambiciones, es un ejercicio personal. Entonces eso es importante. Hay otro paisano mío, José Gorostiza, que escribe una poesía que se la recomiendo que la lean como unas 50 veces, porque es muy difícil entenderla en la primera. Es una poesía filosófica, Muerte sin fin. Pero ahí dice un verso que me gusta mucho: mi torpe andar a tientas por el lodo. Eso es la política, nos vamos a ir a meter a una realidad sucia. Yo muchas veces veo en el panismo, ay no, la política es sucia, no, si no entraste a un convento, entraste a un partido, vas a enfrentarte a gente que tiene ambiciones. Entonces tiene que haber algo que nos identifique. Hay otra frase de José Gorostiza que dice: isla de monólogos sin eco. Así estamos en México hoy, islas de monólogos sin eco. Y después Mario Benedetti dice un verso que también me agrada mucho, porque dice Mario Benedetti: no somos los que somos, o sea, caemos en hipocresía, ni menos los que fuimos. O sea, imagínense aquellos panistas de la primera hora, ni menos los que fuimos. Tenemos un desorden en el alma, pero vale la pena sostenerla con las manos, los ojos, la palabra, memoria. Ahí está, tenemos un desorden en el alma. Tratemos por lo menos de sentir el amor, el buen amor, más o menos, porque ya a veces la memoria me falla. Y podría yo sentir, mira, hay una poesía, porque yo antes memorizaba, hay una poesía que me encantaba, muy difícil de memorizar, de Francisco Luis Fernández, que es el mismo autor de lo que le leí del soneto para recobrar lo recordado, que se llama Estar enamorados. Y hay unos versos que me definen un poco lo que es la política, porque él dice: estar enamorado, amigos, es ocupar un territorio donde conviven los perfumes y las armas. Y fíjense, eso es real, esta es la política, nos encontramos. Entonces, es una frase que yo edito mucho y a veces hasta me reclaman que me repito, pero hay frases que hay que repetir. El animal más político es el elefante. Tiene una larga trompa para andar husmeando, colmillos retorcidos, tiene unas grandes orejas para escuchar, hay que saber escuchar. Yo en una ocasión, siendo priista, vi una barda que decía, allá en la campaña del 88, con Patrocinio era candidato a gobernador: diálogo y concentración. Y le dije al que puso la barda: ¿ya viste lo que pusiste ahí? Sí, diálogo y concentración es diálogo y concertación. Me dijo: mire usted, lo de concertación no lo entendemos, pero usted ha dialogado con un funcionario que no está concentrado.
pone la pupila fija y saben qué está pensando. Queremos diálogo, pero con concentración. Y eso es cierto, la mirada es muy importante, la campaña, que le vean a uno los ojos. Entonces se van a enfrentar a una realidad. Por eso el elefante también piel muy gruesa para que todo se te resbale. El elefante tan grandote, fíjense, el caballo tiene una cola preciosa que la arrastra. El elefante tiene una cola muy corta que no te pisen. Y lo más importante, el elefante tiene 4 patas planas para sentarse en la realidad, porque la realidad es la materia prima de la política. Entonces, otro verso también de Luis Francisco Bernardes, en Estar enamorados, que yo diría hacer política, es libertarse de sí mismo y estar unido a las otras criaturas. Ese es hacer política, es libertarse de uno mismo y estar unido a las otras criaturas. Es no saber si son ajenas o son propias las lejanas amarguras. Cuando entra en un cargo, hacerlos de uno el cargo. Charles de Gaulle decía: cada vez que tengo que tomar una decisión, me encarno en Francia, que es lo que le conviene a Francia. Es remontarse hasta la fuente, las aguas turbias del tormento, de la angustia, o sea, ir a las raíces. Es divisar en las tinieblas del corazón una pequeña lucecita. Eso también es poesía, o sea, tener una esperanza. Y por eso me encanta también, déjenme ver si me acuerdo, porque ya les digo, la memoria me falla, pero déjenme ver si hay una poetisa española que dice, a ver si me acuerdo: jamás un conato de darnos la vuelta, jamás una huida, por muchos que sean, jamás os des miedo, y si acaso os diera,